Muy buenos días, amigos del día. Bienvenidos a esta entrega diaria del trabajo informativo para ustedes, para que estén bien informados. Tanto aquellos que nos sintonizan por el canal 11 de Telesistema en el territorio dominicano, como los que lo hacen desde cualquier lugar del mundo a través de YouTube en el día RD. Muy buenos días, Carolina Santana, Germán Marte, ¿cómo les amanece? ¿Todo bien? Buenos días. Uchi. Buenos días, Caro. Buenos días, Germán. Buenos días, Don Uchi. Buenos días a todas las personas que nos sintonizan a través de Telesistema, Canal 11 y también a través del canal de YouTube del día, El Día RD. Vamos a empezar este programa recordándoles las redes sociales a las que pueden escribirnos sus dudas, preguntas, comentarios, inquietudes. @Uchilora para Don Uchi en Twitter, Uchilora_ para Don Uchi en Instagram, @Caro Santana S en mi caso en ambas plataformas y Germán Marte 4 para Germán en Twitter, las del día, El Día RD en ambas plataformas y naturalmente recordarles que pueden encontrar una parte de este contenido en www.uchilora.com.do. Por igual, decirles que en la esquina superior izquierda de su pantalla podrán encontrar el hashtag del programa, ahí está, en ese listón azul, hashtag viendo el día RD. Si no recuerdan cualesquiera de las cuentas que les acabo de mencionar, no pasa nada, porque eso estará permanentemente en pantalla durante el transcurso de estas 2 horas y así pueden con facilidad escribir su pregunta, comentario o inquietud y agregar eso que tendrán en pantalla y por tanto a mano. Y así nosotros encontramos su comentario. Es un placer y un honor hacer este trabajo para ustedes cada mañana. Sí, señor, el presidente Abinader va a hablar hoy. Sí. Y es algo distinto a lo que se habituaba antes. Están preparando un escenario en las escalinatas del Palacio Nacional y desde ahí va a hablar. Parece que va a haber muchos asientos. Supongo que será el gabinete que va a estar ahí acompañándolo, ¿verdad? Así que ya veremos. Suponemos que va a hacer anuncios de cosas que se van a hacer. Y lo digo porque él accedió a ser entrevistado por 8 periodistas de este grupo y difícilmente se haya quedado fuera algún tema importante, ¿verdad? Con 2 horas haciéndole preguntas y él respondiendo. Así que podemos suponer que él tiene anuncios que va a hacer y de cosas que no había tratado. Eso es lo más lógico que uno piense, porque hay que recordar a la gente que el 16 de agosto no es el día de la rendición de cuentas, como algunos piensan. No, el 27 de febrero. Sí, muchas veces los presidentes ni hablan el 16 de agosto, pero es una fecha significativa. Es la recuperación de la independencia de la patria de Duarte y de todos nosotros. Y además fue la gesta decisiva, realmente. Así que es un día, una fecha trascendental para la sociedad dominicana. Parece que va a aprovechar esa fecha para hacer anuncios. Bueno, ayer la Conferencia del Episcopado Dominicano envió una carta a los obispos haitianos expresándoles su solidaridad ante la devastación del terremoto del sábado pasado, agravado por la tormenta que pasó, que quizás no hizo todos los daños que se temían, pero sí puso sus vientos destructivos sobre la llaga de las heridas que había dejado el terremoto. Ahí vemos a los obispos y arzobispos dominicanos en esta leyendo esta carta a sus pares haitianos. Alguna gente se aventura a hablar acerca de que castigos de Dios y ese tipo de cosas, pero solo lo hacen
cuando se trata de estos países, porque ocurren desastres naturales en los países más desarrollados y nadie dice que fue Dios que le mandó una cosa. Y ocurren aquí también. Sí, aquí, adiós, pero ven acá. Cuando Además, el castigo implica una infracción precedente y la gente en masa, ¿no? O sea, todo un país sí, no es, por ejemplo, culpable de una infracción precedente para que lo que la naturaleza haga sea un castigo. Y lo digo así por tonto que suene, porque deja entrever cómo muchas personas ven a los vecinos en particular, pero también a la gente más desvalida. sí, sí, porque los seres humanos somos todos pecadores, ¿verdad? Correcto. Todos lo somos en diferentes medidas, pero no hay un pueblo pecador. Esos son cosas de los extremismos y las creencias y las cosas. Hay un texto, no se puede estigmatizar a ningún colectivo. Claro, es una estupidez, llamémoslo claramente. Hay un texto muy bien logrado de ese genio, digo yo, del habla, de las letras, Eduardo Galeano, que habla de la maldición blanca. Yo no sé si ustedes lo tienen, exhorto que lo busquen, eso está en internet, busquen ahí, la maldición blanca. ¿Por qué Haití ha padecido tanto? Bueno, y él destaca ahí Haití, la primera república, la primera nación esclavizada, vamos a decirlo así, ¿verdad? Que logra la libertad, la primera república libre de América Latina. Primero Estados Unidos, 1776, ¿verdad que sí? El 4 de julio. Y luego la otra nación que logra su libertad es Haití, 1804. Pero que Haití lo logra y además es la primera y única nación en el mundo en ese momento que abolió la esclavitud totalmente. Estados Unidos declara su independencia, pero no abolió la esclavitud de inmediato, sino hasta mediados del 1865. Recuerden aquella guerra de secesión de los Estados Unidos. Sí, de manera que Haití tiene méritos insoslayables, méritos que la ponen un sitial en la historia de la humanidad único. Y entonces no puede ser maldecido un pueblo así, todo lo contrario. Un pueblo que tuvo que luchar durante 12 años, tierra arrasada contra las tropas napoleónicas para lograr su independencia. Entonces es un pueblo heroico, vale decirlo. Sí, porque la Revolución Francesa abolió la esclavitud, pero no para las colonias que ellos se habían cogido. Incluso hubo delegados de Haití. Sí. Que reclamaron el cese de la esclavitud y eso no lo hicieron. Entonces, en 1804, bueno, hicieron una revolución y se liberaron. Lo que pasa es, bueno, vencieron al ejército francés. Pero le pusieron una multa, Uchi. Ahora, sí, que tenían que pagar, no recuerdo, 1 millón y tanto de francos. Bueno, hay quienes dicen que equivale hasta eso era todo el dinero en ese tiempo, pero sí. ¿A dónde estuvo? ¿Dónde sembraron un problema que no han podido resolver hasta el día de hoy? Fueron esclavos que se liberaron y por lo tanto, ¿cómo veían a los ingenios azucareros, que eran la gran riqueza que le daba a Francia esa posesión que tenía en Haití? Gran riqueza, el azúcar. Bueno, ellos veían el ingenio como el lugar donde eran sometidos a trabajo forzado, sin pago, sin nada, obligados, ahí esclavizados. Entonces, cuando triunfaron, destruyeron los ingenios, que eran la única fuente de producción. Entonces, es un error comprensible porque aborrecían el lugar donde ellos habían sido esclavizados. Pero se quedaron sin medios de producción. Sí, arrasaron todo. Pero también porque un método de la guerra fue el fuego, destruir las plantaciones para que no hubiera esa riqueza, etcétera.
Pero lo peor que le pasó a Haití, la maldición de Haití, no viene de ellos ni viene de África, viene de Francia. Hay que reiterar eso, Claro. porque se habla mucho que los dominicanos, que aquello. Francia le impuso una multa o le impuso una indemnización, vamos a decir así, para reconocer su independencia, que empobreció a ese pueblo. Mira, desde antes. Por casualidad, me parece que hoy se cumple un aniversario de la llegada de los primeros esclavos africanos aquí a esta isla. Porque algunos dicen que nos llegó la civilización desde España. Civilización. En esa época era que estaba dura ¿cómo se llama? El movimiento de los dominicos, de los religiosos. Sí. Y entonces, no solamente exterminaron a los aborígenes, ya para 1521, decía hace, ¿cuántos años que hace? 500, 600, 500. 520, ajá. 500. 500. Ya no había indios. Aquí no había indios ya. No solamente exterminaron a todos los que vivían aquí, con su régimen de esclavitud, realmente un régimen aborrecible, sino que además exterminaron aquí a todos los indios del resto de las islas del Caribe. Sí. Porque en la medida en que aquí se iban acabando, iban yendo a buscar a todas esas islitas y los traían aquí. Amarrado. Y aquí desaparecieron. El padre Las Casas, en uno de sus textos, en uno de sus testimonios en la historia de las Indias, relata que él estuvo en contacto con los últimos 11, que ya ninguno eran de esta isla. Incluso eran de diferentes etnias. No eran taínos, no eran ciguayos, no eran macoríes. Venían de otros lugares. Y los últimos 11, él relata que había un anciano, él lo describe, que hablaba con ese anciano, que lo consideraba que era un anciano venerable, y decía a él que aunque ese anciano no fuera católico, él pensaba que tenía el cielo más ganado que él mismo. En fin, relata el último episodio del exterminio. Eso está en la casa, eso es interesante buscarlo y leerlo. Entonces, podemos decir que vino la civilización cristiana. Aquí, cristianos los dominicos, que se tomaron en serio la doctrina cristiana. Se la tomaron en serio. Y por eso sufrieron cantidad, por haber defendido en ese sermón de Adviento del 21 de diciembre de 1511, que la gente dice el sermón de Montesinos, más propiamente se puede decir el sermón de los dominicos. Sí. Lo pronunció Montesinos, que era el mejor orador, graduado de oratoria en la Universidad de Salamanca, pero que fue propuesto por Fray Pedro de Córdoba, que era el superior, siendo el más joven, que era un cerebro, realmente, y discutido por la congregación, por todos los integrantes de la congregación, y escrito y firmado. Y encargaron a Montesinos por lo buen orador que era. Por suerte, el padre Las Casas estaba presente, que no era padre. Bartolomé de Las Casas vino a hacerse cargo del negocio de su papá, que vino en el primer viaje. Un comendero, sí. Y que tenía indios, era encomendero. Sí. Bartolomé de Las Casas tenía indios encomendados. Sí, tenía esclavos, indios. Y en un gesto sublime, diría yo, entregó los esclavos que tenía. Yo no quiero esclavos. Se fue a España, se fue a Roma, estudió para cura, para venir aquí a defender a los indios. Sí, ese era un cristiano de verdad.
Así es. Sí. Y hay que destacar ese papel de la Iglesia en defensa de los derechos humanos. Se puede decir que al menos de los dominicos. Exacto, esa parte de la Iglesia, sí, porque hubo otra parte que no. Pero hay que destacar que por aquí comenzó la defensa de los derechos humanos desde la óptica, digamos que occidental o europea, de alguna manera, óyeme, universal. Es la primera defensa pública de los derechos humanos en la historia universal. Exacto. Esa es la primacía. Sí, las otras primacías que nosotros tenemos aquí, que son muy valiosas, pero que son de piedra, son primacías en América. Sí. Ahora, tenemos una primacía universal. En la defensa de derechos humanos. Aquí, sí. En esta ciudad. Y lo hizo una parte de la Iglesia, como usted señala. Sí. Y por eso es importante que hoy la conferencia del episcopado dominicano, que es la cúpula de la Iglesia, ¿verdad que sí? Haga ese pronunciamiento en solidaridad con sus hermanos o con los hermanos de Haití, porque hay gente dentro de la Iglesia, incluso gente que se dice cristiana, que eso es un castigo divino, que eso es porque ellos no creen en tal cosa, eso y ahí terminamos esa parte, son disparates, son dislates, que no tienen ningún sentido. Y qué bueno que la Iglesia, como también el Colegio Médico, Uchi, yo no sé si usted vio el pronunciamiento que me pareció también muy correcto, del Colegio Médico, de decir que hay médicos dominicanos que están dispuestos a ir a colaborar a Haití, siempre que, por supuesto, se le garantice su seguridad. Su seguridad, ¿no? Sí. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Ese es un escollo que hay en Haití. Esas bandas armadas que no hay autoridad que pueda con ellos. Así es. Bueno, en Afganistán, un grupo de mujeres se atrevió a salir a reclamar sus derechos. Bien. Inédito. Lo nunca visto. Lo nunca visto. Se teme la represalia, a pesar de que el régimen talibán está prometiendo que ahora van a respetar los derechos de las mujeres, pero es difícil de creer. Ellos dicen que van a respetar los derechos de las mujeres de acuerdo con su religión, pero es que la religión relega a la mujer. La mujer no puede salir a la calle si no va acompañada de un hombre de su familia que debe ser o su esposo, o su hermano, o su padre. Y además tiene que forrarse. Con de la negro, burka. ¿verdad? Sí. Y dice que van a respetar los derechos, pero el primer día ya desaparecieron las presentadoras de noticias de la televisión. Ya Reapareció solamente son hombres. reapareció una, según BBC, en el canal de televisión oficial, y según decía uno de los presentadores, bueno, tú estás aquí, mira, estamos llamando a que se reintegren, pero eso es lamentable lo que va a ocurrir allí. Lamentable, y hay que recordar quiénes son los responsables de este asunto. Son los propios Estados Unidos, que invadió ese pueblo sobre pretexto de combatir el terrorismo y que lo dejó 20 años después, peor que como lo encontró, y que gastó allí, señores, $1 billón solo en armamentos. $1 billón, dice la propia administración de los Estados Unidos. ¿Ustedes se imaginan cómo se transformaría, digamos que Haití o la propia República Dominicana? Afganistán. O el propio Afganistán. Sí. Con $1 billón que usted invierte en agricultura. Billón. Eso es 1.000 millones yo ni sé contarlo, señor. Si ustedes saben, me avisan. Sí, eso es demasiado serio. Eso es tanto dinero que uno no... $1 billón en armas, en destrucción. Imagínense invertido eso en desarrollo. Ellos fueron los que reclutaron y entrenaron a Bin Laden. Y apoyaron a los talibanes. Que le también. pasó lo mismo que con Saddam Hussein, que Exacto. fueron ellos. Ellos Sí. le dieron armas de destrucción masiva para usar contra grupos de allá mismo de Irak, en el caso de Irak. Ujú. En el caso de Afganistán, ellos fueron el sostén de Bin Laden, y Bin Laden después se le viró a ellos. Sí. Pero eso es un monstruo creado por ellos. Entonces, realmente, pero ahí hay un problema también que no necesita que lo ayuden de fuera. No. Esas creencias que tienen esos talibanes
esa violencia. Ese extremismo. Sí. Los extremismos son malos Sí, de sí, cualquier sí. forma. No importa la tendencia, si de izquierda, extremista es mala. Si es de derecha, mala. Si es religiosa, mala también. ¿Y qué es lo que constituye un extremismo? O sea, ¿qué distingue una práctica normal de una práctica extrema? La coerción, Exacto. la obligatoriedad. Porque si el pueblo afgano o una parte del pueblo afgano quisiera vivir de esa manera y eligiera Sí. que entiende que eso es lo mejor para sí, para sus hijos, Ese es bueno, su pues derecho. eso es libertad. Ujú. Pero imponerlo a las armas o mediante leyes con los recursos del Estado es lo que se llama un Estado que no conoce la separación entre Estado e Iglesia. Esa es la importancia de que los medios estatales no estén a la merced de principios religiosos, sino de principios jurídicos. Porque, claro, cuando las cosas son tan extremas, para usar el mismo término que usa Germán, quedan bastante claras. Pero cuando quizás estamos más acostumbrados a una cultura religiosa particular, parecería como si es más difuso. Es que nada religioso debe de imponerse, ni para imponer una visión sobre asuntos que tienen que ver con la normativa penal, ni tampoco para imponer una visión sobre la normativa penal también en Afganistán acerca de si se castigan a las mujeres a latigazos. Es decir, la religión no puede ser lo que gobierne. El Estado no está hecho para eso. Por eso existe la libertad de culto. El Estado es la gran maquinaria de orden y de coerción que existe en los países. No puede estar a la merced de un culto o de una iglesia. En un caso extremo, miren lo que pasa con los talibanes. Ujú. Entonces yo creo que eso es una reflexión que aquí hay que resaltar, el tema de la separación entre iglesia y Estado por el bien de los derechos de la gente. Por ejemplo, el concordato, Por ejemplo, el concordato. firmado por Trujillo y por Pío XII, el Papa que apoyó a Hitler. Mira que dos personajes. Por ejemplo, las otras religiones se quejaban de eso. Hace tiempo que no oigo quejarse de eso, pero se quejaban de eso. No hace tanto tiempo. Bueno, en fin, aquí en nuestro país, cambiando de tema, está hospitalizado en Sedimat el exdirector de la desaparecida Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, OISOE, el ingeniero Francisco Pagán, imputado en el caso Antipulpo. Él está interno ahora en Sedimat. No es el caso típico de los exfuncionarios que caen presos bajo acusaciones de corrupción y que le duele la barriga y hay que salir corriendo con ellos para un hospital. No, en este caso él tiene afecciones cardíacas de cuidado. Son afecciones serias y la mejor muestra es que fue sometido a un cateterismo para implantarle un stent en una de las venas que llegan al corazón. O sea que de verdad. Sí, con eso es imposible hacer un allante con eso. Claro. Porque es una intervención, es meter un catéter por las venas, llegar hasta el lugar donde está la obstrucción y entonces poner una pieza que es como si fuera una tubería de buenos materiales para que la vena no se vuelva a obstruir, para que no se vuelva a cerrar. Pero al mismo tiempo, ese stent estrecha el conducto y aunque resuelve el problema principal, siempre es una cosa de cuidado que hay que mantener para que no se tape, porque entonces tiene menos espacio que la vena normal. En fin, eso es una situación que recibió lo que merecía, atención médica. Lo que se dice es que él se sintió mal, tenía una cantidad de síntomas, lo llevaron al hospital de San Cristóbal, ahí se dieron cuenta de que no era el lugar para resolver eso, lo enviaron a Sedimat y ahí lo resolvieron. Pero es una dolencia de mucho cuidado. El otro día presentamos aquí
a un hermano del ingeniero Christopher, que era funcionario de la OISOE también, que también está imputado en el caso Pulpo, y describía los problemas de salud, que la dificultad es que hay tantos, que aquí han soltado a gente hasta por que dicen que le tienen pánico a la cárcel. Entonces ya eso le quita credibilidad a internos que están enfermos. Pero en el caso de Pagán también está el tema de la edad. Uchi, sí, y en el de Christopher también. También, pero es bueno decirle a esa gente, incluso y sobre todo a los que están ahora, que se miren en ese espejo. Si usted es mayorcito, si sí. usted sufre del corazón, si tiene familiares que son diabéticos, que son hipertensos, que tiene una situación, una condición de, ¿cómo le llaman los médicos? De comorbilidad. Sí. No se ponga a robar para que cuando entonces lo tranquen, no esté de que, bueno, puede ser real, porque el estrés te lleva a que las situaciones se te empeoren. Entonces tome en cuenta eso y no robe. Y si está sano también. Y si está sano, menos. También. Entonces, ahora bien, hay que señalar que en las cárceles dominicanas están llenas de personas enfermas. Sí. Se pueden contar con los dedos de pocas manos los presos que están sanos. Eso hay que decirlo. Hay muchos infelices. Fíjense cómo pasó 1 o 12 años preso sin que nadie supiera. Que ahora los bots, esos que ponen a tuitear cosas, dicen que eso es embuste. ¿Cómo? Sí. Que a propósito de eso, qué guapo, el hombre desapareció. El albañil Luis Peña Valdés, que duró 12 años preso porque dice él que un ingeniero que le debía a él 35,000 pesos por un trabajo que le había hecho, cuando él fue a cobrarle a su casa, llamó a la policía, lo trancaron y duró 12 años en La Victoria. Entonces, Derechos Humanos detecta el caso y lo saca y lo lleva a su sede para de ahí trasladarlo al campo de donde él viene. Ya él no tiene contacto con ninguna de esas personas. Entonces, se desapareció de la sede de Derechos Humanos. Ya tiene una semana y nadie sabe dónde está. Debería haber un operativo. La policía debería estar buscando a ese ciudadano. Recordemos que él dijo que a él lo trancó un ingeniero, repito, que le debía a él, al albañil, 35,000 pesos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que él no aparece. ¿Será él mismo? ¿Estará desorientado o qué? Pero él se fue de Derechos Humanos y dejó hasta ropa ahí. Es un caso que precisa de que se aclare. Tiene que haber una investigación en marcha con todos los recursos que sean necesarios, porque a esa persona nos interesa a todos los dominicanos por lo que pasó con él y por lo que pudiera estar pasando. Vamos a hacer la pausa y regresamos con otros temas de actualidad.